va a dar comienzo este 12º Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad y lo vamos a hacer con la primera mesa de debate, que va a abordar un tema capital desde largo tiempo, pero con la pandemia de COVID y el esfuerzo que hicieron los sanitarios, como que todavía tuvo más vuelo mediático, y es la retribución de los profesionales sanitarios, los nuevos modelos, los nuevos mecanismos de incentivación, o si se pueden evitar las desigualdades territoriales entre los distintos sistemas de salud sanitarios. Es una mesa que va a moderar María Isabel Moya, que es la vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y a quien cedo la palabra. Vamos a contar en esta mesa con las intervenciones de José Ignacio Delgado Palacios, que es portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y que le ha sido imposible asistir presencialmente y se encuentra con nosotros por videoconferencia. Buenas tardes, José Ignacio. Muy buenas tardes. María José Piñero Rodríguez es portavoz de Vox en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía, es médico de profesión. Se encuentra también Eduardo Raboso García Vaquero, también es médico de profesión, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Hola. Y Julio Torrado Quintela es psicólogo de profesión y portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Comisión de Sanidad, Política Social y Empleo del Parlamento de Galicia. Buenas tardes. A continuación, a María José. Gracias, señora moderadora, y gracias a Redacción Médica por este nuevo encuentro, que nos da la oportunidad de debatir un tema tan importante como es justamente las retribuciones salariales de los médicos, porque esto tiene su historia. O sea, todos los años paulatinamente se han ido haciendo recortes en todo, pero en la sanidad fundamentalmente. Y dentro de la sanidad, el cuerpo más castigado ha sido el de los médicos. Incluso la parte salarial que depende del Estado, que ya en el año 2012 hubo una bajada de los sueldos, pero comparando incluso el grupo de médicos, de auxiliares o de enfermeros, el porcentaje de más bajada lo tuvieron también los médicos. Más ahora en las que unas condiciones como el COVID han desencadenado que este colectivo esté ya exhausto. Aparte de la presión asistencial que habitualmente tienen, la primera ola, por la falta de mascarillas, por la falta de sistemas de protección, hizo que los médicos, al menos en Andalucía, fueran el grupo que más daño sufrió y el que más se contagió. Entonces, todo esto hay que pensarlo. El gobierno, los gobiernos en general, tienen que darse cuenta que la sanidad está sobreviviendo desde hace muchos años gracias al colectivo médico. Pero es que además está sufriendo no solamente el hecho de soportar la presión asistencial, cada vez con menos recursos, con una escasa tasa de restitución, sino que ahora se les está cargando de burocracia y se les está obligando de alguna manera a sustituir la asistencia presencial por una asistencia telefónica. Y eso va en perjuicio de la propia relación médico-paciente, que yo estoy muy de acuerdo con que la telemedicina tiene que imponerse como colaborador de la asistencia sanitaria, pero no hasta el punto de que sea finalista y la esté sustituyendo. Y esto está pasando en los centros de salud, está pasando, como digo, en la atención primaria, que está muy perjudicada por esta falta de presencialidad. Estos recortes progresivos tienen su parte estatal, pero fundamentalmente tienen su parte autonómica. Es donde están las grandes diferencias entre unas comunidades y otras. Y decía que aportáramos ideas, pues yo, ¿qué le voy a decir? Justamente lo llevamos en el programa, es uno de los pilares principales. Nosotros queremos que las competencias de sanidad, de educación, de seguridad y de justicia sean devueltas al Estado. Porque así nos evitaríamos, y centrándonos en el tema que estamos tratando, nos encontraríamos que desaparecerían estas desigualdades, ya que la parte principal del médico o la parte del sueldo se complementa para que tenga
de alguna manera una dignificación el sueldo de un profesional, se enriquece pues con estas medidas autonómicas. Y es que no puede ser, o sea, al mismo trabajo, misma retribución. O sea, no me puede pagar en una región de España un precio y en otro muy distinto. En esta parte autonómica, pues lo que hace es generar una división, una diferencia entre las comunidades y entre los profesionales. Hablando de Andalucía, pues lo tenemos aún más grave, porque es que además tenemos el SAS y las agencias sanitarias. Quiere decir que dentro de la propia Andalucía, para un mismo trabajo y con las mismas guardias, unos cobran de forma diferente a otros. No digamos ya la diferencia salarial que hay entre España y los demás países europeos de nuestro entorno. Es que en Inglaterra lo que cobra un médico es el doble de lo que cobra en España. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, el sistema está caduco. El sistema de las retribuciones salariales, bueno, y el sistema sanitario en general en España necesita una repensada y un cambio de modelo. Porque tantos años recortando recursos y en los médicos, que es lo que estamos tratando aquí, aún más, ha llevado pues a esta fuga de batas blancas que no es de una región a otra ya solamente, es que es de, como hablamos antes, de España al extranjero. En el caso de Andalucía, que la parte salarial que corresponde a la comunidad sea el tema de las retribuciones de las guardias, pues mire, les pongo un ejemplo. Andalucía estaba hace 3 años 6 euros por debajo de la media nacional en hora de guardia. Se ha propuesto el Gobierno subirlo hasta la media en 3 años, o sea, 2 euros cada año, que están presupuestados los 4 primeros, pero el último no. Pero es que cuando se llegue a esa media, ya el resto habrá incrementado, con lo cual seguiremos por debajo. ¿Esto a qué lleva? Pues esto lleva a que los médicos de Almería se vayan a hacer guardias a Murcia, que es el que tiene pues en la hora de guardia mejor pagada de toda España. O que los médicos de Huelva se vayan al Algarve, que ya es un país extranjero y encima la retribución es muchísimo mayor. Por tanto, no podemos continuar así, o sea, es que el sistema se diluye, es que desaparece, porque ya han llegado al fondo. Y hay que ver los objetivos del complemento de rendimiento profesional, porque tú tienes que poner unos objetivos médicos, hombre, hay que salvaguardar la economía, pero no pueden ser todos economicistas, sino el médico se ve muy coartado a la hora de poder ejercer. No sé cómo voy de tiempo, pero simplemente quería hacer una mención también entre las diferencias salariales que tiene Andalucía pues con otras comunidades, es la carrera profesional. En España, ¿qué hace? Tiempo trabajado y méritos. En Andalucía no, en Andalucía se creó ahí en el 2006, cuando era la consejera de Sanidad María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, un sistema, un ente, en Andalucía hay muchos entes, que se llama la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza, y es la que decide a quién le da y a quién no le da la carrera profesional. De manera que una persona, un médico o un enfermero, aquí se incluyen los dos, que no sea interino, que sea eventual, o sea, perdón, que no sea fijo, sino que sea interino o eventual, no puede acceder a una carrera profesional de los años que esté trabajando.